Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta es la versión especializada en salud del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, un espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, con la intención de difundir la ciencia y la tecnología en toda América Latina. En diciembre pasado, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizaba la primera vacuna contra la COVID-19, lo que la convirtió en el primer inmunizante de disposición pública en el país. Hasta ese momento, las pruebas solo se habían hecho en personas mayores a los 16 años. Ahora, después de varios estudios, Pfizer y BioNTech solicitan al regulador la autorización para usar la vacuna en menores de edad de entre 12 y 15 años, luego de que en recientes semanas Canadá se convirtiera en el primer país en aprobar esta misma dosis para menores de edad. Pruebas exitosas. Los laboratorios Pfizer y BioNTech informaron el miércoles que su vacuna contra el coronavirus demostró una eficacia del 100% en jóvenes de entre 12 y 15 años. 2.260 adolescentes en Estados Unidos participaron en los ensayos de fase 3, que según ambas empresas mostraron una sólida respuesta de los anticuerpos. Los laboratorios dijeron que tenían previsto presentar los datos a los organismos reguladores de todo el mundo, con la esperanza de empezar a vacunar a este grupo de edad antes del inicio del próximo curso escolar en el hemisferio norte. La vacuna contra el coronavirus de Pfizer y BioNTech, basada en la tecnología del ARN mensajero, fue la primera aprobada en los países occidentales a finales del año pasado. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea han aprobado su uso para personas mayores de 16 años. Desde entonces se ha utilizado en millones de adultos en más de 65 países. Las autoridades sanitarias en la mayoría de los países se encuentran en plena campaña de vacunación contra el coronavirus. Paralelo a esto, a un año de que las escuelas permanezcan cerradas, la UNICEF advierte el retroceso para toda una generación de niños y adolescentes que ha traído consigo el confinamiento, de acuerdo a los indicadores que miden el desarrollo infantil. Para contrarrestar esta problemática, la farmacéutica norteamericana Moderna ha iniciado pruebas de su vacuna en bebés y niños menores a 12 años, con el objetivo de que las personas de todas las edades puedan regresar a sus actividades cotidianas. Moderna comenzó los ensayos en niños de su vacuna contra el coronavirus. Así lo anunció el martes el laboratorio estadounidense, que agregó que espera involucrar a unos 6.750 niños sanos en Estados Unidos y Canadá. Sus edades van de los 6 meses hasta los 12 años. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos afirman que aunque menos niños han contraído la enfermedad en comparación con los adultos, estos pueden infectarse y propagar el virus. La mayoría de los niños contagiados tienen síntomas leves o son asintomáticos. Las escuelas están bajo presión para reabrir por completo lo antes posible, pero muchos responsables reclaman aulas transportables o días escolares más cortos para cumplir con las reglas de distanciamiento social. Unos 17,8 millones de adultos en territorio estadounidense han recibido la vacuna de Moderna, mientras el país busca intensificar su plan de inmunización. Estados Unidos vacuna actualmente a alrededor de 2,2 millones de personas por día, y casi 2/3 de los habitantes de 65 años o más han recibido al menos su primera dosis. El crecimiento de los contagios por coronavirus en el mundo ha logrado alarmar a los dirigentes de salud, quienes ven necesario la implementación de distintos métodos de diagnóstico que sean confiables para el óptimo tratamiento de los pacientes, lo que por supuesto también asegure una baja importante en la propagación del virus. Por esta razón, un grupo de científicos en España trabaja en el desarrollo de un nuevo test que pueda sumarse a la lucha contra este nuevo agente patógeno. Desde que estalló la pandemia, personal investigador del Instituto IDM de la Universidad Politécnica de Valencia trabaja en una alternativa de diagnóstico de COVID-19 basada en films nanoporosos. Está basada en una tecnología que nosotros ya teníamos desarrollada para la detección de otros patógenos y estamos readaptándola para la detección de COVID, fundamentalmente en la detección de material genético del SARS-CoV-2, del virus, en la detección del virus en sí y en la detección de anticuerpos después de una infección. El test ideado por estos investigadores valencianos presenta importantes ventajas. Permite detectar evidentemente la presencia del virus de manera rápida
y con una eficacia muy alta, sobre todo rápida y sin utilizar sistemas, digamos, complejos o maquinaria compleja como puede ser una PCR. La cantidad de muestra en principio será muy pequeña, tiempo de detección aproximadamente una media hora, y estamos trabajando para que el sistema sea lo más simple de utilizar, para que, por ejemplo, dé un cambio de color que pueda detectar cualquier persona, digamos, sin utilizar ningún tipo de equipo adicional. En los próximos días comenzarán los ensayos clínicos en colaboración con el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe de Valencia. Pues por parte de la FE lo que hemos hecho es realizar todos los trámites necesarios para el comité de ética, para poder utilizar muestras reales de pacientes y tener el consentimiento informado de los mismos, y preparar un poco el sistema para la recogida de muestras y para que se puedan testar posteriormente. El desarrollo de este proyecto cuenta con financiación de los fondos de las donaciones COVID-19 de la Generalitat Valenciana, realizadas por personas y empresas durante el año 2020 para contribuir en la lucha contra la pandemia. Nosotros, la verdad es que comenzamos en hacer test desde que saltó la pandemia para ver si podíamos adaptar, como decía, esta tecnología a la detección del SARS-CoV-2. Y desde que tenemos financiación por parte de Consellería, pues ha supuesto pues un empujón importante. Los recursos son fundamentales para contratar a gente a dedicación completa en el proyecto y también para realizar ensayos. Una vez comprobada su sensibilidad para el diagnóstico de COVID-19, se tiene previsto el desarrollo de un kit final y la obtención del marcado CE que permitirá su comercialización. La pandemia ha estremecido a un mundo que no estaba preparado para una crisis de este tipo. Aunado a esto, la falta de políticas que fomenten la igualdad entre naciones contribuye en gran medida a que la situación se siga prolongando. Este mismo desbalance se hace notar con el acceso a las vacunas, mientras se advierte a los países más ricos que estos esfuerzos resultan inútiles si el inmunizante no llega a las regiones con menos recursos, pues le da al coronavirus la libertad de seguir esparciéndose a lo largo del planeta. When they talk about solidarity. La Organización Mundial de la Salud advirtió el lunes sobre un aumento cada vez mayor de la desigualdad en el acceso a las vacunas contra el COVID-19 entre los países ricos y los pobres. La brecha entre la cantidad de vacunas administradas en países ricos y la cantidad de vacunas administradas a través de COVAX está aumentando cada día y se vuelve más grotesca cada día. El sistema internacional COVAX, creado especialmente por la OMS, busca abastecer este año de dosis al 20% de la población de casi 200 países y territorios. También cuenta con un mecanismo de financiación para ayudar a 92 países desfavorecidos. Según el jefe de la organización, los países que vacunan actualmente a personas más jóvenes, con riesgo bajo de contraer el COVID-19, lo hacen en detrimento de la vida de los grupos de riesgo en otros países. Los países más pobres del mundo se preguntan si los países ricos realmente piensan en lo que dicen cuando hablan de solidaridad. La distribución desigual de las vacunas no es solo un escándalo moral, sino también es autodestructiva económica y epidemiológicamente. It's also economically and epidemiologically self-defeating. Más de 430 millones de dosis de vacunas contra el COVID se han administrado en el mundo, entre ellas más de un cuarto en Estados Unidos, según un balance de la France Press. Israel es, de lejos, el país más avanzado, ya que casi el 60% de su población recibió al menos una dosis, y solo un 0,1% de las dosis administradas en el mundo fueron en países de renta baja. El dilema entre libertades individuales y la salud pública ha llevado a un debate social, religioso y cultural en torno a las campañas de vacunación contra el SARS-CoV-2. Mientras algunas personas anteponen sus prioridades personales, los gobiernos requieren de ciudadanos protegidos contra el nuevo virus y planean estrategias para llevar de la mejor manera esta situación. Ejemplos como Italia, en donde se ha habilitado un hermoso museo como recinto de vacunación que pueda incentivar a las personas a inocularse al tiempo que ofrece una experiencia positiva tan necesaria en estos tiempos.
La pandemia ha dejado a Italia sin sus museos y parques, cerrados para tratar de contener los contagios. Este de Capodimonte, en Nápoles, es un caso aparte, porque sigue abierto para los que acuden a inmunizarse en su centro de vacunación. La colaboración con la institución artística ha permitido que al momento desagradable del pinchazo le siga otro mucho más placentero, en una sala llena de cuadros y en un entorno magnífico. Hemos elegido varias obras de arte de la colección del museo y hemos insistido en el hecho de que también tenemos un enorme parque, un jardín histórico, el mayor parque urbano de Italia, que además es un museo botánico, así que es una asociación de salud, bienestar y cultura. El centro de vacunación se encuentra en uno de los 17 edificios situados en el parque de Capodimonte. En él se pueden inyectar hasta 1.200 dosis diarias en 7 cabinas de vacunación. Decidimos crear este centro de vacunación aquí, en el Museo Real de Capodimonte, por la belleza del lugar. Pasear en libertad por sus verdes jardines, por la naturaleza, también transmite el mensaje de que si queremos volver a ser libres, tenemos que vacunarnos. La campaña de vacunación en Italia comenzó a finales de diciembre y aún no ha tomado impulso. Algunas de las personas que acuden aquí dicen que la contemplación del arte y la naturaleza les ayuda a tener esperanza en el futuro. Es maravilloso. He salido de la sala de vacunación sintiendo una profunda emoción. Creo que esto es una verdadera conquista, nuestra conquista, la de todos. Y llegar a esta sala te anima. Es como una confirmación de nuestro paso adelante. Contagiarse de belleza. Eso es lo que esperan los que acuden a vacunarse a este museo. Hacerlo rodeado de arte se antoja una de las formas más agradables de iniciar el camino de vuelta a la vida normal. Luca Palamara per Euronews, Napoli. El plasma es el suero que queda posterior a que se remueven los glóbulos rojos de la sangre, las plaquetas y otros componentes celulares. Cuando una persona sufre alguna infección y se recupera, los anticuerpos que el organismo creó para protegerse quedan almacenados en el plasma durante un periodo importante. Usando esta teoría, las personas recuperadas de COVID-19 podrían ayudar a pacientes que actualmente se encuentran luchando con esta enfermedad, gracias a los anticuerpos que ellos mismos han creado. El teniente coronel Cuauhtémoc Lenin García tuvo unos días muy difíciles tras contraer la COVID-19. Las terapias y tratamientos resultaban ineficientes, incluso intubarlo no dio resultados. Fue entonces cuando el cuerpo médico que lo atendió decidió brindarle plasma de pacientes recuperados, medida que poco a poco le llenó de vida. Mi situación fue un caso muy grave, ¿verdad? Creo que era el día 14 cuando ya me tenían que desentubar y no presentaba mejoría. Y ya casi al final yo presento cierta mejoría y es lo que le da confianza a mis doctores. Pero es gracias a esas personas que vienen a donar plasma lo que nos permite a nosotros recuperarnos. El militar ha sido uno de los bendecidos por las donaciones de pacientes que logran salir de la enfermedad de la pandemia. El teniente coronel se encuentra en un protocolo de investigación en el Hospital Central Militar, en el que está en observación por el tratamiento. El plasma brinda anticuerpos que ayudan a los pacientes a sumarse a las cifras de recuperados, como lo advirtió Carmen Gabriela Torres, mayor médico cirujana. Las personas que estén interesadas en donar deben de cumplir principalmente el requisito de haber padecido la enfermedad y que cuente con una prueba que se tenga la evidencia de que sí lo padeció, en este caso una prueba PCR positiva. También debemos de estar por lo menos 14 días sin síntomas y sin tomar medicamentos y también debemos de tener una prueba PCR negativa. La invitación entonces es a donar, pues en México la cultura de dar el plasma se mantiene baja. Solo un 3% de la población habilitada dona sangre, un gesto que hoy más que nunca podría salvar vidas. La revista Science ha certificado un nuevo tratamiento que ha demostrado una eficacia importante frente a la COVID-19. Se trata de un fármaco español que apunta a ser 100 veces más efectivo que las actuales opciones para pacientes que requieren de ingreso hospitalario tras haber contraído el virus. Este medicamento, que se obtiene de una sustancia producida por una especie del mar Mediterráneo y que anteriormente se usaba como anticancerígeno, hoy se presenta como una nueva y poderosa opción durante la crisis sanitaria.
Una nueva esperanza ha irrumpido en el horizonte. Se llama Aplidin. Es un nuevo antiviral contra SARS-CoV-2. La verdad es que parece ser casi 30 veces más potente que Remdesivir, el antiviral que se está utilizando actualmente. Además, este antiviral parece ser que será muy efectivo incluso con las nuevas cepas. ¿Por qué? Porque Aplidin no actúa sobre las proteínas del virus. Aplidin actúa sobre las proteínas de los seres humanos. Aplidin evita que el virus capture la maquinaria de la célula humana y la ponga a su servicio. Así que tenemos una gran noticia. Además, Aplidin se utilizaba anteriormente como un antitumoral, con lo cual ya sabemos que es seguro y ya se está testando en ensayos clínicos de fase 3. Es decir, ya se está probando en los hospitales en pacientes. Pronto sabremos si realmente Aplidin es una nueva gran herramienta en la lucha contra la COVID, pero todo parece indicar que sí. Así que recuerda este nombre, Aplidin. En Colombia, el conflicto armado de las últimas décadas está fuertemente ligado a los efectos y dinámicas de la economía, lo que resulta que el país atraviesa capítulos violentos que afectan sobre todo a las comunidades más vulnerables. A esto se añade el tema de salud, pero también de derechos humanos, en una búsqueda por la igualdad y la paz que ha logrado que universidades y organismos no gubernamentales pongan especial énfasis en este tema. La violencia en Colombia está provocando graves problemas de salud a las comunidades negras e indígenas del país. Así lo advirtió el viernes un estudio de la ONG Médicos del Mundo y varias universidades difundido el viernes ante la Comisión de la Verdad, que investiga los hechos más atroces del conflicto interno. El reporte detalla que los choques entre guerrillas, paramilitares y agentes del Estado han debilitado el acceso a servicios como salud y obligado a los pobladores a aislarse. Tasas altas de desnutrición, malnutrición crónica infantil y anemia, especialmente en mujeres gestantes. Esto en parte se podría originar en el confinamiento, en la práctica de uso de minas antipersonales y artefactos explosivos. El estudio reseña la situación que enfrentan los afrodescendientes e indígenas en Chocó, en la frontera con Panamá, así como la etnia Aguá en el departamento de Nariño, limítrofe con Ecuador, entre otras. Los Aguá sufren el despojo de sus tierras situadas en zonas con narcocultivos y laboratorios para el procesamiento de la cocaína. Hemos sido víctimas de todo tipo de violencia que ha vivido el país colombiano, en este caso el conflicto armado. Pues somos un pueblo que estamos en vías de extinción física y cultural. Los indígenas y afrodescendientes en Colombia esperaban pasar la peor página del conflicto interno con el desarme de los paramilitares y la exguerrilla FARC. Sin embargo, un nuevo ciclo de violencia ha golpeado a sus comunidades ante la expansión del narcotráfico y los grupos armados herederos del paramilitarismo, disidentes que no se acogieron al Pacto de Paz y guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional. Una de las hipótesis más fuertes sobre el origen del coronavirus es la transmisión de enfermedades de animales a humanos. Este tipo de infecciones se le conoce científicamente como zoonosis. Antes del SARS-CoV-2, enfermedades como el ébola y la salmonelosis ya eran las principales afecciones modernas derivadas de esta interacción. Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud pide retirar la venta de mamíferos salvajes de los mercados populares. La Organización Mundial de la Salud pide suspender la venta de mamíferos salvajes en mercados. Junto a la Organización Mundial de Sanidad Animal y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la OMS alertó en un comunicado que los animales son la fuente de más del 70% de las nuevas enfermedades infecciosas en los humanos. Los expertos de la OMS creen que el coronavirus, inicialmente albergado por un murciélago, pudo ser transmitido por un animal intermedio, que aún no ha sido identificado.
En su informe sobre los orígenes del virus, los expertos destacaron que un mercado de Wuhan, la ciudad china donde se registró el primer brote infeccioso, parece haber sido uno de los puntos más importantes de difusión de la enfermedad a finales de 2019. Desde entonces el COVID-19 se extendió por todo el mundo y causó más de 2.930.000 muertes según un recuento de la AFP. Las organizaciones pidieron una mejora de las normas de higiene y saneamiento en estos mercados tradicionales y detallaron que hay un riesgo de transmisión a los humanos que entran en contacto con saliva, sangre, orina, moco, materia fecal u otros fluidos de un animal infectado. A lo largo del tiempo, el arte ha servido como un puente para encontrarle sentido a la vida, para expresar y motivar a otros. Por su parte, las pandemias también han acompañado al ser humano desde el inicio de las sociedades. Mientras una se encarga de hacernos ver nuestras debilidades como especie, otra ha servido de remedio que alimenta la esperanza, una ventana que nos da la oportunidad de contemplar nuestro pasado, nuestro presente y futuro. Algunos artistas modernos hacen uso de la expresión artística para engrandecer a los héroes del momento, que nos han ayudado a salir adelante en estos tiempos tan difíciles. Autor del mural para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, que fue registrado por el libro Guinness como el más grande del mundo, el artista brasileño Eduardo Cobra se convirtió en un referente como artista gráfico reconocido a nivel mundial. Durante la pandemia, el artista creó una obra de arte que honra a los profesionales de la salud en un edificio de Sao Paulo y 2 lienzos que ya tienen un destino determinado. Produje estas 2 obras a principios de 2020, cuando estábamos al inicio de esta terrible pandemia, y las obras hablan precisamente con la esperanza de producir estas vacunas. Para honrar no solo a los profesionales, sino también a las instituciones en las que muchos de ellos trabajan, el arte y la ciencia se encuentran en la inspiración y solidaridad del artista. Decidí honrar a todos los científicos brasileños y 2 grandes entidades que luchan día y noche por el bien de la vida. Me refiero al Instituto Butantan, que recibirá esta pieza, que esta semana celebra su 120 aniversario, y la Fiocruz, en Río de Janeiro, que recibirá este otro lienzo. El artista ya había alertado su preocupación por la pandemia a través de un lienzo creado en su estudio durante el confinamiento. El trabajo se subastó en línea y las ganancias se destinaron a unas ONGs que ayudan a personas sin hogar y refugiados. Con información de la oficina en Sao Paulo, Brasil, Noticias Xinhua. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud. Recuerden que también tenemos Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua Euronews y Deutsche Welle. Visite nuestra página noticiasncc.com. Utilicen nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NCC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.